Bienvenido a Factor Sorpresa, soy Laura Hernández y el día de hoy te estaré presentando el resumen semanal del 22 al 26 de noviembre, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! En otras noticias, en una medida poco habitual, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, remitió a la Junta Estatal de Elecciones los resultados de la auditoría de noviembre del 2020 de la mayor ciudad electoral del estado. Esto después de que múltiples informes revelaran problemáticas significativas en el recuento de votos por correo, incluyendo el doble recuento, errores matemáticos y cambios de datos. El gobernador Kemp entregó los resultados de la auditoría del condado de Fulton a los reguladores electorales, diciendo que no estaba pidiendo cambiar la declaración de que Joe Biden ganó, pero estaba alarmado por el gran impacto que tiene el negligente recuento de votos con tantas anomalías en el condado, incluyendo la ciudad de Atlanta. Incluso hizo referencia a esto porque los errores pueden haber sesgado los totales de la auditoría comunicados al Estado, que es de algunos miles, según el resumen de 36 elementos que el gobernador Kemp adjuntó a su carta como pruebas matemáticas. Y bueno, es que recordemos que Biden fue declarado ganador de Georgia por tan solo un mínimo margen de unos 12,000 votos. Estos son varios ejemplos de lo que se ha encontrado en las distintas investigaciones que los grandes medios de comunicación obviamente no te dejan saber. En su carta, el gobernador Kemp señaló que había muchos casos en los que los lotes de votos por correo parecían haberse contado dos veces. Por ejemplo, un lote de papeletas daba a Biden 93 votos, mientras que a Trump solo le correspondían 4, que en el informe final presentado por las autoridades electorales al Estado parecen ser duplicados. Luego, un duplicado daba a Biden 745 votos más de los que la imagen de la papeleta mostraba realmente. Otras veces, los votos se intercambiaban. Por ejemplo, un lote de votos por correo se contabilizó como 76 votos para Trump y 22 votos para Biden, mientras que la imagen de la papeleta mostraba el número opuesto de votos para Biden. La revisión también descubrió 2 lotes de voto por correo en los que 100 votos de cada lote fueron para Biden. De hecho, las imágenes reales muestran que Biden recibió solo 60 votos en un lote y 78 votos en el otro. El número máximo de votos reportados para Biden en el condado de Fulton fue de 950 votos para Biden y ninguno para Trump, aparentemente todos de un lote de votos militares en ausencia. Incluso, Justin News informó que las hojas de recuento utilizadas para auditar y contar las papeletas de voto en ausencia en el condado de Fulton no coincidían con los totales de las imágenes de las papeletas, y en algunos casos parecían incluir recuentos duplicados y utilizaban números de lote que no coincidían con el montón de papeletas existentes. Una revisión independiente realizada por el abogado de Georgia, Bob Chilly, este verano, también encontró las mismas anomalías. Ante tan impresionantes y reiteradas anomalías, Georgia está presionando para poner las elecciones del condado de Fulton bajo la tutela del Estado, lo que significa que los funcionarios estatales y no el personal del condado supervisarán las próximas elecciones. Así que el gobernador Kemp escribió que se enteró por primera vez de los problemas cuando un ciudadano de Georgia llamado Joseph Rossi comparó las hojas de recuento de la auditoría con las imágenes de las papeletas y encontró problemas similares a los citados en los artículos de los medios de comunicación. Rossi transmitió recientemente sus preocupaciones a la oficina del gobernador, ya que también realizó un análisis similar y confirmó que el recuento final de la auditoría comunicado por el condado de Fulton al Estado parecía contener graves errores. Kemp dijo lo siguiente, y lo cito: "El propósito de esta carta es transmitir estas inconsistencias a la Junta y solicitar que se expliquen o corrijan. Para ser claros, esta carta no pretende disputar o impugnar el resultado de las elecciones del 2020. Sino destacar las aparentes inconsistencias descubiertas en los datos del informe RLA. Así que con toda la fuerza del Poder Ejecutivo que la ley le confiere, ordenó a la comisión que obligue a corregir los totales de votos una vez verificados los errores y que revise la metodología de auditoría utilizada por los condados de Georgia y desarrolle un conjunto de normas estandarizadas y uniformes para garantizar que todos los condados sigan un mismo procedimiento". Básicamente está diciendo que si ya hicieron trampa y los grandes medios de comunicación no lo informan, por lo menos que limpien su desastre. William Kelly, teniente de policía de Norfolk, Virginia, perdió repentinamente su trabajo en abril después de que alguien sacó a la luz pública que había donado al fondo para pagar la defensa del adolescente Kyle Rittenhouse, acusado infundadamente de menoscabar las revueltas socialistas.
Ahora el teniente William Kelly quiere recuperar su puesto de trabajo después de que el jurado declarara que Rittenhouse actuó en defensa propia y lo absolviera del cargo de asesinato. Pero entonces, ¿cuál fue la terrible acción por la que este malvado policía fue despedido? Es broma, por si no lo notaron. Bueno, pues Kelly donó $25, solo eso. Pero como utilizó su dirección de correo electrónico emitida por el Departamento de Policía al hacer la donación, ese fue el crimen. Esto me hace recordar lo que le pasó a Hillary Clinton con sus famosos correos. Ella hizo lo contrario. Este policía, en vez de usar su correo personal, usó el de su trabajo. Y doña Hillary, o Hilaria para los amigos, hizo todas sus fechorías con su correo de trabajo y después trató de borrar toda la evidencia. Y la verdad, lo que realmente hizo enojar a los izquierdistas es que Kelly incluso dejó un mensaje que decía lo siguiente. Que Dios te bendiga, Kyle Rittenhouse. Gracias por tu valor. Mantén la cabeza en alto. No has hecho nada malo. Todos los policías de base lo sabemos y te apoyamos. No te desanimes por las acusaciones de la clase política. La dirección la da las fuerzas del orden. Entonces, como vemos, no es que este policía se haya equivocado. Él perfectamente sabe cuál es el juego perverso que pretenden extender por todo el país los vándalos izquierdistas, comunistas, terroristas, extremistas y cuantas istas quieras agregar. Y bueno, el administrador de la ciudad de Norfolk, Chip Feller, entró en crisis existencial, se rasgó las vestiduras y dijo que esos eran desagradables comentarios y que minaban la confianza entre el departamento de policía de Norfolk y la gente a la que habían jurado servir. Por eso, tomó la decisión de despedir al teniente Kelly. Y aquí hago un paréntesis. Entonces, según Chip Feller, ¿a quién es el tipo de gente que debe servir la policía? ¿A adultos que destruyen y queman la propiedad privada e intentan asesinar a un adolescente a golpes? ¿O a un valiente adolescente que estaba defendiendo la integridad de su comunidad? El teniente Kelly llevaba 19 años en el departamento de policía y ahora quiere recuperar su puesto. Así que habló con el Daily Mail el viernes 19 de noviembre después de la sentencia de libertad del adolescente Rittenhouse y el teniente le dijo lo siguiente. Todo lo que estoy diciendo es solo mi opinión personal. He sido detective de homicidios, investigador de crímenes violentos durante años. Tengo experiencia. Vi el video del tiroteo y había visto el video de los periodistas con el joven Rittenhouse antes del tiroteo y de los manifestantes antes del tiroteo y pensé que pintaba una imagen bastante clara de que el señor Rittenhouse tenía un argumento muy fuerte de defensa propia y también explicó. Me sorprendió mucho cuando se le acusó poco después del tiroteo de sus asesinatos y del tiroteo de la tercera víctima. Así que al donar al Fondo de Defensa de Rittenhouse, Kelly dijo que eso estuvo sustentado en el ideal funcional estadounidense de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y sus comentarios son totalmente personales. Incluso ha optado por seguir haciendo donaciones anónimas, ya que los dueños actuales de la política pretenden coartar las libertades de expresión, incluso institucionales, si no formas parte de su secta ideológica. Incluso afirmó categóricamente sobre las consecuencias de sus acciones y opiniones en el caso de Rittenhouse diciendo lo siguiente. No han afectado mi capacidad para hacer mi trabajo como policía y no deberían haber provocado mi despido. Kelly añadió que por el contrario, si sus comentarios hubieran sido que el señor Rittenhouse era un asesino y hubiera contribuido al fondo del vándalo asesinado en defensa propia, a nadie le habría importado ni lo habrían despedido, ya que los socialistas promueven y defienden a los que aniquilan la cultura y la vida social, como está demostrado en Zero. En fin, una reflexión que nace de todo esto y que para nada saldría en los grandes medios de izquierdistas, que cuando el teniente Kelly fue despedido solo le faltaban 10 meses para cobrar su pensión. Al exponer a este policía bien preparado que hizo una donación en privado, exponer el correo privado que mandó, aunque haya sido en una cuenta de correo institucional, y correrlo definitivamente es un juego perverso de la izquierda. Así que si no recupera su puesto de trabajo, él nunca verá la pensión que se ganó, trabajando al servicio de los ciudadanos durante casi 20 años. Kelly ha presentado una queja solicitando su reincorporación. En dicha queja, Kelly acusa al jefe de la policía de Norfolk, Larry DeBone, de hipocresía por llevar un uniforme a la protesta de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd. Cuando se le permitió marchar por las calles de Norfolk con el uniforme del departamento de policía y con un cartel a favor de Black Lives Matter,
igual multitudes protestando en contra de la policía y las fuerzas del orden. Y en cambio, sus comentarios privados y las donaciones anónimas tuvieron una cara diferente, reflejando la incoherencia, la injusticia y la discriminación de las palabras y acciones del gobierno de la ciudad y del Departamento de Policía de Norfolk. La buena noticia es que el teniente Kelly dijo que espera que su caso pueda resolverse antes de enero, especialmente teniendo en cuenta el resultado del juicio de Rittenhouse. Todo nuestro apoyo para este hombre que defiende las causas justas y que ha servido a su nación por tanto tiempo. Esperamos que su caso se resuelva de forma positiva y pronto. Ahora hablemos de la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Esta sigue siendo realmente grave, pero las nuevas directrices emitidas el 30 de septiembre por el secretario de Seguridad Nacional del régimen de Biden, el reciente ganador al premio Persona No Grata, Alejandro Mayorkas, establecen que los migrantes indocumentados ilegales que se encuentren en Estados Unidos antes del 1 de noviembre del 2020 no serán deportados siempre que no hayan cometido delitos relacionados con el terrorismo y el espionaje o supongan una amenaza atroz para la seguridad pública. Pero esto no es un hecho aislado. Ya en un programa anterior hemos visto cómo la agenda global del comunismo avala los movimientos masivos de personas para desestabilizar y destruir a las sociedades que promueven la moralidad y los valores tradicionales, que les hacen freno a sus ideas radicales de control y poder en sociedades moralmente ateas y permisivas. Europa lo está sufriendo con la pobreza de África, en la guerra de los Balcanes y la guerra de Siria. Los tibetanos lo han sufrido con el régimen totalitario comunista chino. Y los Estados Unidos lo padecen con los regímenes socialistas de Latinoamérica, la pobreza de Venezuela, de Centroamérica y la permisividad del también socialista gobierno de la Cuarta T de México. Así que estas directrices de Mayorkas detienen de hecho casi todas las deportaciones y evitan que los funcionarios de inmigración apliquen las leyes que han jurado defender. Y esta tontería entra en vigor el 29 de noviembre, a menos que sea bloqueada por un juez. Entonces, tiroteos, masacres, atropellamientos y escándalos de artistas son solo cortinas de humo muy dolorosas, pero que cumplen la finalidad de distraer a la población de la verdadera invasión que está sufriendo el país. Recordemos que son cosas de seguridad nacional. Las vacunas de seguridad nacional, los atentados de seguridad nacional, las fronteras de seguridad nacional. ¿Pueden ver todos los hilos de esta farsa socialista? Es por eso que Mayorkas también ha dado la orden a los funcionarios del Servicio de Inmigración, ICE por sus siglas en inglés, para que permitan trasladar a los inmigrantes ilegales con la orden de deportación desde las cárceles locales a los centros de detención de la dependencia cuando estén a punto de ser deportados, a pesar de que la ley les obliga a hacerlo, para que en su lugar los inmigrantes ilegales sean liberados en comunidades de todo Estados Unidos. Recordemos que ya han liberado delincuentes al comienzo de la pandemia, en todos los países que le siguen el juego al comunismo. Liberaron de las cárceles a los reos con el pretexto de evitar contagios. Se suponía que deberían liberar a aquellos con buena conducta, a delitos menores o a quienes ya estaban a punto de cumplir sus condenas, pero en la realidad liberaron también a delincuentes de altísima peligrosidad. Y bueno, lo peor de todo es que como lo han hecho el régimen comunista chino después de alcanzar el poder, asesinan a todo aquel que les ayudó a lograrlo para que no les arrebaten el control. Así es en la China comunista actual y así fue en la época de la Revolución Socialista de 1910 en México, donde los caudillos se mataban unos a otros. Así que entre los inmigrantes ilegales que cometen delitos y quieren liberar directamente de la cárcel en lugar de deportarlos del país, se encuentra gente condenada por incendios provocados, robos a mano armada, conductas indebidas con armas y conductas agravadas con alcohol. Así que los fiscales generales de Arizona, Montana y Ohio argumentaron que las órdenes ejecutivas de Mallorca violan la ley federal y exigen a los funcionarios del ICE que cumplan la ley y deporten a los inmigrantes ilegales que tienen ya la orden de deportación definitiva, en el plazo no mayor a 90 días. Como vemos, la política anunciada por Mayorkas echa por tierra la responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional de hacer cumplir o implementar la totalidad de la ley de inmigración, en flagrante desafío a un mandato estatutario del Congreso. Pero Mayorkas no está loco. Solo es un peón comunista más, sirviendo en la destrucción de su propio país. Por lo tanto, también estos fiscales generales, Mark Brnovich, Austin Knudsen y Dave Yost, demandaron el jueves al presidente Joe Biden, a Mayorkas, al comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza Troy Miller, al director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas Ty Johnson y a la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos en el Tribunal del Distrito del Sur de Ohio.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, dijo el jueves 18 de noviembre que el desgobierno de Biden sigue aplicando su temeraria política de fronteras abiertas, burlándose de la ley y despreciando la seguridad de las familias estadounidenses. Esta nueva disposición esencialmente abandona al ICE incluso mientras el crimen y las atrocidades continúan escalando a través de las fronteras estadounidenses y en las comunidades de todo el país. El fiscal general de Montana, Knudson, dijo lo siguiente: Montana está haciendo todo lo posible para combatir el crimen que resulta del tráfico de drogas a través de la frontera sur. Y estamos luchando una batalla cuesta arriba como resultado de la implementación de la administración Biden de una política de inmigración peligrosa que no cumple con sus deberes bajo la ley de inmigración y trata de liberar a miles de inmigrantes ilegales en nuestras comunidades sin tener en cuenta su historia criminal subyacente. Por su parte, el fiscal general de Ohio también dijo lo siguiente. Él es Dave Yost. Las drogas ilegales y los criminales están inundando nuestras comunidades y ahora el gobierno federal tiene la audacia de esperar que las fuerzas del orden se queden sentadas sin hacer nada. Y bueno, hay aproximadamente más de 1 millón de inmigrantes ilegales con órdenes de deportación definitivas en todo Estados Unidos que siguen viviendo en el país sin ser deportados. Entonces, las nuevas directrices impositivas del socialista Mayorkas anularían esas órdenes de deportación y les facilitarían a los delincuentes su estancia en los Estados Unidos. Tras la sentencia de Rittenhouse, los socialistas han amenazado con presentar nuevas solicitudes e investigaciones judiciales. Parece probable que quieran llevar el caso a una nueva fase de litigio civil, por lo que la defensa estará preparada para defender la inocencia del adolescente de ser necesario. Y esto sale a colación porque inmediatamente después del fallo del juez, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata socialista Jerry Nadler, pidió al Departamento de Justicia que investigara lo que él llamó un error judicial. Así que otros demócratas se sumaron y pidieron que se presentara una demanda federal de derechos civiles contra el joven Rittenhouse. Pero en realidad, ninguna oficina del Departamento de Justicia es responsable de perseguir los errores judiciales resultantes de las malas decisiones del jurado. Solo están haciendo argüende mediático y mostrando su ardor comunista. Como ya sabemos, el jurado de Rittenhouse aplicó fielmente la ley de Wisconsin y emitió un veredicto de no culpabilidad que se basó en hechos claros. Así que el Departamento de Justicia no puede investigar la decisión del jurado porque no esté de acuerdo con ella. Tampoco hay una base clara para tal acusación de derechos civiles. Rittenhouse era blanco y disparó a 3 hombres blancos, por lo que no podía ser acusado de un crimen de odio. Por otra parte, no era miembro de las fuerzas del orden ni de una agencia gubernamental, por lo que no podía privar a nadie de sus derechos civiles según la ley federal. Muchos comentaristas creen que Rittenhouse tiene buenas razones para demandar a Biden y a muchos medios de comunicación por difamación, ya que le llamaron supremacista blanco, terrorista doméstico y asesino. También ha sido objeto de acusaciones falsas y perjudiciales en los medios de comunicación. Muchos de los que vieron el juicio se sorprendieron por la grave desconexión entre lo que vieron en los medios de comunicación sobre el caso y lo que se presentó en el tribunal. Y como es probable que Rittenhouse sea visto como una figura pública limitada o un personaje público, en ese tipo de controversias públicas el tribunal habría dado una amplia consideración a la libertad de expresión, lo que hace que un caso de difamación sea muy difícil de ganar. Pero Rittenhouse tenía una buena oportunidad de ganar en la presentación de la parcialidad o la culpabilidad. Por ejemplo, el punto clave que hizo ganar al ex estudiante de secundaria Nicholas Sandmann su caso contra los medios de comunicación fue una declaración falsa sobre su detención de activista en el campo, hecha por los mismos medios de comunicación. Por eso, tengamos cuidado de las grandes corporaciones mediáticas. Los medios de comunicación pueden tener más declaraciones falsas específicas en el caso de Rittenhouse, como las del caso de Sandmann, pero demostrar los verdaderos motivos o creencias que los llevan a manipular la opinión pública es lo más difícil de llevar ante un juez. Tendríamos que grabarlos como lo hace tan magistralmente el proyecto Veritas, o bien ustedes mismos lo podrían hacer, sumarse a desenmascarar la mentira, podrían enviarnos su evidencia y aquí la podríamos publicar. El lunes 22 de noviembre, el congresista Michael Cloud de Texas y 51 de sus colegas, entre los que destacan la presidenta de la conferencia de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik de Nueva York, Markwayne Mullin de Oklahoma y Jim Jordan de Ohio, ellos enviaron una carta al director en funciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Maverick Richardson, en la que le expresan su preocupación por una propuesta que pretende la
creación de un registro de armas por la puerta trasera y la consiguiente prohibición de las mismas para que la apruebe el Congreso en detrimento de la libertad de defensa propia de los ciudadanos. Esta iniciativa socialista con aparentes tintes pacifistas, en primer lugar, pretende eliminar esencialmente el requisito de la fecha de caducidad de 20 años que tienen los titulares de permisos federales de portación y resguardo de armas, y en su lugar les exigiría que mantengan registros de las compras de armas que tengan incluso por más de 20 años. Como les dije, aunque tener un registro aparenta no ser un gran problema, esta iniciativa tiene truco, ya que los propietarios de tiendas tendrían que presentar todos los registros a la ATF cuando la cerraran, lo que significa que la base de datos de todos los propietarios de armas estadounidenses acabarían en manos de la dependencia. Así que en un comunicado el congresista Michael Clough de Texas dijo que esta pretendida modificación a la norma propuesta se convertiría de hecho en un registro federal de armas, lo que está expresamente prohibido por la ley. Exigir a los titulares de permisos federales de armas que mantengan registro durante más de 20 años permitiría al régimen de Biden recopilar más información sobre los propietarios de armas respetuosos de la ley. Todo ello con el objetivo de acabar registrando a todos los propietarios de armas en Estados Unidos. En su carta, los legisladores señalaron que la ATF recopiló 54,7 millones de registros solo en el año fiscal del 2021, según documentos recientes publicados, y el Congreso estableció claramente en la Ley de Protección de Propietarios de Armas que el gobierno federal no puede crear un registro federal de armas y prohibió a la ATF utilizar sus fondos para crear cualquier base de datos centralizada. Y el desgobierno de Biden pretende crear un registro federal de armas evadiendo el proceso legislativo. Por su parte, Aidan Johnson, director de Asuntos Federales de Gun Owners of America, un grupo de defensa de los derechos civiles de portación y tenencia de las armas, advirtió en un comunicado que si la norma se promulga, la ATF tendrá registro de todas las armas desde el 2001. Estos planes para un registro nacional violan la ley federal e infringen la segunda enmienda. Y es que los comunistas siempre hacen lo mismo. Desarman primero a la población con argumentos pacifistas, convencen principalmente a madres, esposas e hijas, y en el camino crean tiroteos para amedrentar a la población y finalmente dar el golpe militar. Simplemente revisen los movimientos políticos y legislativos en torno a las iniciativas de armas, y cada vez que los patriotas bloquean el control desmedido de armas, hay un tiroteo y todos los izquierdistas se escandalizan hipócritamente. Pero cuando hay desmanes, como en Seattle, no dicen nada porque es parte de su agenda socialista. En fin, esto demuestra que el desgobierno de Biden está ignorando una vez más la verdadera amenaza para Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente que lo haría, pues son ellos mismos la amenaza. Y en su lugar, utilizan la influencia política para violar los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley. Junto con la pandemia, Estados Unidos también está sufriendo una desaceleración en la producción y problemas de logística en mercancías por las graves interrupciones en la cadena de suministro mundial. Aunque los problemas han empezado a disminuir, los ejecutivos creen que si restablecen las cosas, volveremos a la normalidad productiva hasta el 2024. Esta crisis en la cadena de suministros es una de las principales razones del aumento de los precios al consumo en todo el país. Entonces, para ayudar a resolver este problema, 15 gobernadores republicanos, encabezados por el gobernador de Tennessee, Bill Lee, han lanzado la operación Open Road, cuyo objetivo es remediar la situación en lo que su poder estatal les permite para impulsar medidas estatales y federales. Así que solicitaron al régimen de Biden que tome acción en 2 puntos. Primero, que elimine las regulaciones onerosas sobre la industria del transporte por carretera para permitir que las pequeñas empresas y los consumidores estadounidenses tengan acceso a los bienes que necesitan en esta temporada desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Y segundo, que suspenda la imposición ilegal de los mandatos de vacunas obligatorias para los empleadores privados. En su declaración, 15 gobernadores afirmaron que actualmente hay más de 7 millones de desempleados y 10 millones de puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos, incluyendo una escasez de 80,000 conductores de camiones, el nivel más alto en la historia de la industria del transporte. Pero con las restricciones del régimen socialista de Biden no se han podido abatir estos números. Haré un paréntesis aquí y les haré una pregunta, querida audiencia. Esto con base en los argumentos de estos 15 gobernadores. La pregunta es la siguiente.
Las familias estadounidenses se ven obligadas a pagar más por la comida, la gasolina y los artículos de uso cotidiano simplemente por no organizar de manera eficiente la administración del país o porque realmente ese es un plan perverso y bien planeado. Cuéntanos tu opinión, siempre es muy grato leerlos. De verdad que hay algunos comentarios que de verdad nos mandan a la reflexión. Bueno, sigamos. Estos 15 gobernadores acusan al régimen de Biden de que en lugar de liberar la economía, ha incrementado drásticamente las regulaciones y normas impositivas que impiden el crecimiento del sector privado, provocando que la inflación se dispare a su nivel más alto de los últimos 30 años. Los gobernadores se comprometieron a tomar medidas para hacer frente a la escasez de mano de obra y evitar los cuellos de botella, los atascos y otros problemas de transporte desde los puertos costeros hasta los interiores, pasando por las carreteras y los ferrocarriles. Su plan incluye 4 acciones y estas son: 1. Utilizar su autoridad estatal cuando esté permitido para modificar las restricciones de peso, tamaño o carga para hacer más eficiente el movimiento de mercancías. 2. Ajustar los límites de las horas de servicio para proporcionar a los camioneros más tiempo y flexibilidad. 3. Desregular la información y las licencias profesionales para que haya más conductores de camiones comerciales en la carretera. 4. Aumentar la coordinación entre los departamentos gubernamentales y las empresas para mejorar la eficiencia, la conectividad y el intercambio de datos para acelerar la carga, la descarga y el transporte de mercancía. Así que, finalmente, los gobernadores pidieron al burócrata Biden que deje de promover sus peligrosas políticas económicas socialistas que están debilitando la economía estadounidense, alimentando la inflación y haciendo subir los precios al consumidor para las familias. Recuerden que en América Latina ya han sufrido estas mismas nefastas políticas durante todo el siglo XX y que son el último grito de la moda entre los demócratas esnovistas. Estas políticas incluyen intentos de subir los impuestos, gastar billones de dólares de los contribuyentes y aumentar la deuda. Así que muchas gracias a los gobernadores de Florida, de Texas, de Arizona, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Georgia, Iowa, Idaho, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma y Tennessee. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. También agradecemos que compartas nuestro contenido con tu familia y amigos, ya que cuando lo haces, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Y bueno, escuchen esto. Después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley Build Back Better de $1,75 billones y lo enviara al Senado, las recomendaciones de los senadores demócratas Manchin y Sinema sobre esta ley y su forma transparente de cabildearla con los miembros de su partido y con los republicanos encendieron la mecha de la ira y las críticas del ala extrema socialista. En una entrevista, la senadora demócrata de Arizona, Kyrsten Sinema, respondió a las críticas sobre sus estrategias de negociación que le aventaron las fuerzas progresistas de izquierda dentro de su mismo partido, respondiéndoles que ella había sido elegida por su pueblo para ser un caballo de batalla y no un caballo de espectáculo. Dijo que su enfoque de la negociación está tomada con base en el mandato de intención de los votantes de Arizona. Y ella tiene que asegurarse de que cualquier gasto que haga el gobierno federal o las cámaras esté orientado de manera que sea eficaz y sea fiscalmente responsable. Y puntualizó que no presta atención a los medios de comunicación ni se distrae con el ruido exterior. En resumen, ella dijo: no me someto a la presión política de ningún partido o grupo. Solo me centro en lo que me importa, en los habitantes de Arizona. Y bueno, el Día de Acción de Gracias es una de las fiestas tradicionales más grandes de los Estados Unidos, con algunas costumbres festivas tradicionales como la tarta de calabaza, el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's o el fútbol. Digamos que esta es la parte superficial y que a muchos grupos ateos y materialistas les encanta enfatizar, para que la gente solo piense que todo lo que gira en torno a la maravillosa celebración de Acción de Gracias tenga un sentido consumista. Pero la realidad es que nos toca defender esta celebración tradicional y retornarle su verdadero y profundo sentido. Así que, independientemente de las preferencias de culto de cada quien, lo que realmente marca esta tradición, no solo en el mero día, sino durante toda la semana, son los himnos y cánticos tan llenos de profunda espiritualidad y belleza.
Estas melodías y letras tradicionales tan queridas se dividen en 3 categorías básicas. El primer tipo simplemente retoma la lista de cosas por las que estamos agradecidos. El segundo tipo nos exhorta a tener una actitud de gratitud. Y la tercera categoría es la más sublime y perfecta, que centra más a la gente en la fe y la bondad de Dios. Ahora, hablaremos y disfrutaremos de 5 canciones de la primera categoría. El primer himno es Por la belleza de la tierra, que en inglés es For the Beauty of the Earth. La música de este himno fue compuesta por el comerciante inglés William Chatterton Dix, quien vivió entre 1837 y 1898, con letra de su contemporáneo clásico Folliot Pierpoint. El encanto de este himno reside en la sencilla enumeración de los elementos de la creación natural, como el sol, la luna, los árboles y las flores. Continúa enumerando hasta que hace un remate sorpresivo con un sencillo estribillo que dice: Cristo nuestro Señor, a ti elevamos, nuestro himno de alabanza agradecida, haciendo de Dios el centro de la canción y no las cosas obtenidas. En segundo lugar, tenemos Todas las cosas brillantes y hermosas, All things bright and beautiful. Su letra está tomada de un poema de la señora Cecil Frances Alexander, que nació en 1818 y murió en 1895, esposa del obispo anglicano irlandés William Alexander. Y la historia de este himno es fantástica. Como tenía dificultades para conseguir que un grupo de niños se aprendiera el credo o símbolo de los apóstoles, escribió una serie de poemas sencillos para los niños, relacionándolos con frases de esta confesión de fe. La razón por la que se volvió tan popular en la celebración de Acción de Gracias es porque el poema profundiza en la frase Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es por esto que en 1887 el organista William Henry Monk compuso la melodía con la que se canta el día de hoy. En tercer lugar, tenemos el himno Todas las criaturas de nuestro Dios y Rey, All creatures of our God and King, y que está basada en la Oda al Sol del apreciado italiano San Francisco de Asís, famoso por su amor a los animales y a la naturaleza, quien 1 o 2 años antes de su muerte, en 1226, escribió esta famosa oda o salmo de alabanza y alegría para celebrar todos los dones de la creación de Dios, incluido el hermano Sol y la hermana Luna. La versión de la letra y música que llega hasta nuestros días fue compuesta por un presbítero anglicano llamado William Draper, quien tradujo el poema franciscano al inglés, integrando partes del mismo a la letra definitiva de este himno. Este es el mundo de mi Padre. This is my Father's world. Este es el cuarto himno del que hablaremos, compuesto por el ministro de la Iglesia Presbiteriana Malton Davenport Babcock, quien era un verdadero hombre de campo, campeón de béisbol y destacado nadador universitario del equipo de la Universidad de Syracuse. Mientras ejercía su ministerio en una iglesia de Lockport, Nueva York, se sintió conmovido por el magnífico paisaje de la escarpa del Niágara o el lago Ontario y escribió un poema que incluye las famosas frases sobre rocas y árboles, cielo y mar, que describen el lugar inspirador donde compuso su obra, que se volvería inmortal para nuestra generación. La belleza de sus palabras motivó a la esposa del ministro Babcock para publicar el poema poco después, y en 1915 su íntimo amigo Franklin L. Shepherd adaptó las palabras de Babcock a una melodía tradicional inglesa que recordaba de su infancia, y así nació este perdurable himno. Por último, y no por eso menos importante, tenemos a Cuenta tus bendiciones, Count Your Blessings. Esta canción evangélica, aún popular, no ofrece una lista de bendiciones como las anteriores, sino que nos impulsa a que hagamos una lista personalizada de las propias bendiciones recibidas. La genialidad de este himno radica en que ofrece algunos consejos prácticos que son accesibles, querido público de buscadores de la verdad. Junto con este himno, les queremos recomendar que cuando las cosas no van bien, tener en la cabeza una lista de todas las cosas buenas, grandes o pequeñas, realmente nos animará. En una parte de esta canción dice: cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una, cuenta tus bendiciones y ve lo que Dios ha hecho por ti. Recuerden que este es un programa donde nos ven personas de distintos países, así que las palabras exactas dependen de la versión que cante cada uno. Lo importante es reflexionar en la belleza del mensaje que transmiten estos signos. La letra fue escrita por el estadounidense Johnson Almar Jr., quien escribió más de 3,000 alabanzas evangélicas a lo largo de su vida.
incluida esta, su canción más famosa. Luego, Edwin Otello Excel fue quien compuso la melodía. Fue un evangelizador itinerante, cantante y compositor autónomo que escribió o arregló más de 2000 canciones gospel. Aunque no lo sabemos con certeza, no es inconcebible que la canción Count Your Blessings fuera conocida por el médico de Irving Berlin, quien daba este consejo de cura para el insomnio, imagínense. En 1952, Berlin hizo su último arreglo exitoso de Count Your Blessings, cantado por Bing Crosby en la película de 1964 White Christmas. Les dejaremos los links de estas hermosas melodías por si no las han escuchado antes, para que se den la oportunidad de hacerlo. Esto realmente es un bello alimento para el espíritu. Y bueno, seguimos dándole cobertura a la triste noticia de Waukesha. Hasta el momento han muerto 6 personas, entre ellas un niño de 8 años, en el ataque terrorista de este hombre que embistió con su camioneta a un desfile en Wisconsin el pasado 21. Darrell Brooks compareció ante el tribunal el día 23 para enfrentarse a 5 cargos de homicidio intencionado y, si es declarado culpable, podría enfrentarse hasta 5 cadenas perpetuas. El delincuente de carrera, que hace 15 días se apresuró a pagar la fianza después de que ésta fuera demasiado baja, se le ha fijado su fianza en $5 millones, lo que hace prácticamente imposible que quede libre. Como es habitual, muchos medios de comunicación de izquierda calificaron inmediatamente el atentado como un accidente de tráfico, en un nuevo intento de confundir el bien y el mal. Eso es hasta que las publicaciones de Brooks en las redes sociales fueron descubiertas y guardadas por periodistas, entre ellos Andy Ngo. Las opiniones que compartió en las redes sociales dieron al público la oportunidad de comprender la oscura imagen del hombre ahora acusado de matar a 6 personas inocentes. Los mensajes de Brooks incluían retórica pro-hitleriana y antisemita, múltiples gritos contra la policía y amenaza contra los blancos. En un post, él escribió lo siguiente: cuando empecemos a derribar a los blancos, quiero oír a los viejos blancos derribando a los blancos. Brooks también compartió un meme titulado Hitler sabía quiénes eran los verdaderos judíos. Un meme que propagaba la absurda teoría de que la maldad de Hitler se debía a que sabía que los negros eran los verdaderos hebreos y cometía masacres de este tipo. También afirmaba que Estados Unidos había puesto falsos judíos blancos en el Estado de Israel y que la Tercera Guerra Mundial llegaría cuando la gente se diera cuenta de que Hitler tenía razón y mató a 6 millones de personas inocentes mediante un genocidio. Otras publicaciones muestran que Brooks está de acuerdo con el llamamiento de Colin Kaepernick a una revolución, criticando a los republicanos de Wisconsin y sugiriendo que los blancos son los verdaderos bárbaros. Estas publicaciones en las redes sociales proporcionan información que refuta completamente las afirmaciones de los medios de desinformación dominantes de que Brooks está indebidamente vinculado al movimiento y la organización Black Lives Matter, y de hecho, ese criminal, como los criminales del caso de Rittenhouse, los 3 involucrados en ese caso también tenían antecedentes violentos claramente importantes. Bueno, pues ellos son pro Black Lives Matter, o eran en aquel caso. Y en el caso de Brooks, él compartía múltiples publicaciones que promovían a Black Lives Matter. Esta es parte de la razón por la que estos medios de comunicación falsos no se centraron en él como sospechoso. Los principales medios de desinformación de la izquierda fracasaron en su trama de desinformación después de pasar meses insistiendo erróneamente en que Kyle Rittenhouse era un representante del mal racista. El protagonista de este caso, Brooks, ha demostrado claramente ser un malvado racista con sus opiniones en Internet. Ha utilizado su todoterreno para matar a hombres, mujeres y niños inocentes. Pero se ha demostrado que se trata de un sospechoso violento, racista, antisemita y pro Black Lives Matter, que claramente no encaja con la imagen que los medios de comunicación dominantes intentan presentar. Y bueno, tras el fracaso de las negociaciones para aumentar la producción con el principal productor de la OPEP, Arabia Saudita, el presidente Joe Biden dio un giro de 180 grados y se unió a los principales países consumidores de crudo para liberar reservas de petróleo con la esperanza de calmar rápidamente sus precios. Sin embargo, la realidad de la situación les dio una ventaja.
Los futuros internacionales del crudo desafiaron la coalición para bajar los precios del petróleo, liderada por Estados Unidos, saltando el alza tras un breve descenso. En la sesión nocturna, Petroleum West Texas Intermediate, el WTI por sus siglas en inglés, y el crudo Brent británico protagonizaron un fuerte retroceso, ya que el WTI revirtió su pérdida intradía de casi 2% para subir a un 2,28% hasta los $78.50 por barril, el nivel de cierre más alto de las últimas 3 sesiones. El crudo Brent, que había caído más de 1% durante la jornada, subió un 3,27% hasta los $82.31 por barril, un nuevo máximo de cierre desde el pasado martes 16 de noviembre. Ante el aumento de los precios mundiales de la energía, el gobierno de Estados Unidos anunció el martes que liberaría 50 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo y envió solicitudes a los principales consumidores mundiales de petróleo como Japón y la India, instando a estos países para liberar la existencia de crudo de sus respectivos países para frenar la continua subida de los precios del crudo. Además, la Casa Blanca está estudiando la posibilidad de prohibir sus exportaciones de crudo para bajar los precios. A principios de este mes, se rechazó el llamamiento de la administración Biden para que la OPEP acelere el aumento de la producción. En su lugar, la OPEP mantiene su plan de aumentar la producción lentamente. Los bancos suizos esperan que la OPEP no aumente la producción en enero. Entonces, ¿por qué subieron los precios del petróleo incluso después de que la coalición para bajar los precios del petróleo de Biden recurriera a las reservas de petróleo? Bueno, pues según el análisis de Goldman Sachs, la liberación de las reservas estratégicas de petróleo ya están totalmente descontadas en el mercado, por lo que podría hacer subir los precios del petróleo el año que viene. La razón es que la liberación de reservas de crudo por parte de Estados Unidos supondría la entrada de más de 100 millones de barriles de crudo en los inventarios de la OCDE, lo que superaría con creces la probable liberación. El impacto de esta liberación de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos será efímero. Es la demanda la que determinará en última instancia el precio del petróleo. Además, la liberación de las reservas estratégicas de petróleo no es sostenible. La pauta de lento crecimiento de la oferta y continua recuperación de la demanda en el mercado del crudo no ha cambiado y es probable que los precios del petróleo sigan siendo altos y volátiles. Hay otra razón por la que la magnitud de la liberación de las reservas estratégicas de petróleo por parte de Estados Unidos es en realidad una gota de agua, ya que este país consume 20 millones de barriles de petróleo al día y puede a su vez reducir la voluntad de la OPEP de ampliar su capacidad de producción. Feliz periodo feriado por Acción de Gracias. Por favor, mídanse en las compras de hoy Black Friday, ¿ok? Y bueno, más bien abriremos en esta ocasión pensando bien nuestro futuro. No vaya a ser que mientras estamos entretenidos con la mercadotecnia comercial, no preveamos la posible inestabilidad de la red eléctrica. ¿Ya han pensado cómo preparar a su familia para los próximos apagones eléctricos? Bueno, las políticas climáticas de extrema izquierda, llevadas a cabo por Don Biden, obviamente, podrían conducir a apagones masivos y cortes de electricidad en todo el país, al tiempo que traerían la peor inflación que haya afectado al país en 30 años. Simplemente recordemos los puntos de vista izquierdistas de sus funcionarios o de sus nominados. Creo que también estarás de acuerdo con nuestras observaciones. A ver, por ejemplo, Saule Omarova, nominada para Contralora de la Moneda, quien admitió que quiere combatir el cambio climático poniendo a las compañías de carbón, petróleo y gas fuera del negocio. ¿O qué decir del enviado especial de Biden para el clima, John Kerry, que tiene intereses con el Partido Comunista Chino? Él pareció estar de acuerdo con Omarova cuando dijo en la conferencia del COP26 en Glasgow, Escocia, a principios de este mes, que no habría carbón en Estados Unidos para el 2030. Es interesante. Normalmente cuando salgo a hablar con expertos en áreas que no son 100% de mi especialidad y les digo, me gustaría darte crédito por esto, normalmente ellos responden, bien, así es como puedes darme crédito. Pero ahora todo el mundo dice, no, deja que te cuente lo que pasó, pero no uses mi nombre. Y esto es en todo el país.
Y también continuó diciendo, esto no es solo un problema de California, que obviamente está a la cabeza de la nación, pero incluso los expertos de Texas, la gente que vigila la red eléctrica, están increíblemente preocupados por las caídas de tensión o los apagones que están sucediendo ahora, en este momento. Así que olvídense del 2030. Y bueno, ella aconseja que tener una fuente de energía de respaldo, ya sea propano, diésel o un generador combinado, es algo para lo que se debe estar preparado. Porque en algunos estados como Texas, una vez que el estado pierde energía, se necesitarán al menos 2 semanas para que la planta vuelva a estar en funcionamiento antes de que los clientes puedan volver a utilizar la energía de la red. Por lo tanto, esto es algo para lo que debemos comenzar a planificar y prepararnos. Y es que si recuerdan, por lo menos en Cuba, Venezuela, ya lo saben. Y el noreste de México y Texas recién este invierno pasado lo comenzaron a sufrir. Por lo tanto, sin alarma y sin pánico, esto es algo para lo que deberíamos empezar a planificar y prepararnos. ¿No lo creen? Mientras los estadounidenses sufren la peor inflación de los últimos 30 años, la crisis de la cadena de suministro y un récord de 10 millones de puestos de trabajo sin cubrir, la Reserva Federal, la Fed, se centra en abordar el cambio climático para apaciguar a la izquierda radical. El presidente de la Fed, Jeremy Powell, que acaba de ser nominado para un segundo mandato por el presidente Biden, ha dejado claro que bajo su liderazgo, la Reserva Federal pondrá el cambio climático a la cabeza de su agenda. De hecho, el burócrata Biden cree que la Fed debe reorientar su misión. Él dijo lo siguiente: promover la estabilidad, la integridad y la eficiencia de los sistemas monetarios, financieros y de pagos de la nación para facilitar un rendimiento macroeconómico óptimo. O sea, quiere que la Fed haga el cambio climático su máxima prioridad. Es por esto que el 3 de noviembre la Fed emitió una declaración y ellos dijeron lo siguiente: el cambio climático plantea importantes retos para la economía y el sistema financiero mundial, con implicaciones para la estructura de la actividad económica, la seguridad y la solidez de las instituciones financieras y la estabilidad del sector financiero en general. Y bueno, añadió que una respuesta global coherente por parte de la comunidad internacional y el sector privado puede hacer frente a las implicaciones financieras y económicas del cambio climático. Como puede verse, la Fed no declara la guerra a la inflación y a todos los demás problemas a los que se está enfrentando la economía estadounidense en estos momentos, sino que prefiere utilizar su ancho de banda y sus recursos para luchar contra el cambio climático. De hecho, la política de la Fed de imprimir dinero sin parar y de aplicar tipos de interés ultra bajos es cómplice del repunte de la inflación y debería ocuparse primero de los problemas que ha creado. Muchos legisladores republicanos están impidiendo que la Fed se incline hacia políticas de izquierda. En una carta a Powell le escribieron lo siguiente: cuestionamos el propósito y la efectividad de la regulación bancaria relacionada con el clima y el análisis de escenarios, particularmente porque la Fed carece de jurisdicción y experiencia en asuntos ambientales. Los legisladores republicanos añadieron que abordar el cambio climático no tiene ninguna base científica o económica, sino que es una profecía autocumplida. Afirman que la exploración energética y otras inversiones impopulares son financieramente arriesgadas. Y es que todas las encuestas muestran que la gente está más preocupada por cuestiones económicas concretas, especialmente la inflación, pero no por temas esotéricos y controvertidos como el cambio climático. Así que los graves problemas no son fundamentalmente el resultado de factores externos, sino de una serie de políticas de izquierda de la administración Biden. Si estas políticas continúan, el pueblo estadounidense sufrirá aún más, y eso nunca es bueno para el Partido Socialista Demócrata. Y miren, hoy les tenemos esta buena noticia como regalos de Acción de Gracias internacional para contrarrestar la maldad del régimen totalitario comunista chino. Una delegación del Congreso de Estados Unidos ayer hizo una visita sorpresa de un día a Taiwán, haciendo evidentemente rabiar al régimen chino.
Ayer, la mafia de Beijing exigía cancelar este encuentro presidencial, pero la delegación bipartidista aterrizó en Taipei el 25 de noviembre y elogió a Taiwán como una fuerza del bien en el mundo, mientras se reunía con su presidenta. El representante Mark Takano, demócrata de California, presidente del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, y 5 legisladores más de Texas, Michigan y Carolina del Sur, fueron recibidos en el Instituto Americano en Taiwán, que es la embajada de facto de Estados Unidos, y hoy visitaron a la presidenta de Taiwán, diciéndole lo siguiente: los lazos entre nosotros son más positivos y productivos de lo que han sido durante décadas. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido, como una roca, y se ha mantenido firme a medida que los lazos entre nosotros se han profundizado. Taiwán es una historia de éxito democrático, un socio fiable y una fuerza del bien en el mundo. Y bueno, ese es el segundo viaje de los congresistas de Estados Unidos a Taiwán durante el mes y el tercero de este año. Por otro lado, Scott Simon, cotitular de la Cátedra de Estudios sobre Taiwán de la Universidad de Ottawa, ha explicado en distintas entrevistas en medios de comunicación lo siguiente. En el pasado muchos países tenían miedo de ofender a China si tenían visitas oficiales y visibles con ministros de Taiwán. Por eso que Estados Unidos tenga encuentros oficiales es probablemente una de las decisiones más sensatas de todas. Y es que Simon asegura que el mundo ve ahora la necesidad de gestos simbólicos y algunos contactos visibles para dejarle en claro a China el respaldo asertivo a la democracia y a las normas internacionales. Y bueno, esta visita es resultado de la invitación que el régimen de Biden ha hecho a Taipei para asistir a una cumbre sobre la democracia liderada por Estados Unidos junto con otros 109 gobiernos para el próximo mes. Y claro, Beijing no está invitado. Bueno, ¿y por qué el Partido Comunista Chino y su régimen totalitario entró en pánico y cólera? Bueno, porque esta fue una jugada genial de los legisladores, ya que la visita a Taiwán es la etapa no anunciada de la gira de la delegación de Estados Unidos llamada Viaje de Acción de Gracias, que incluye a Japón y Corea del Sur, y que comenzó el 19 de noviembre. Y es que de hecho el comunismo chino no se mide, y esto lo confirma el representante Slotkin en su cuenta de Twitter. Él cita lo siguiente: cuando ayer se conoció la noticia de nuestro viaje, mi oficina recibió un mensaje contundente de la embajada china diciendo que cancelaran el viaje. Y bueno, aunque el régimen del Partido Comunista Chino ha intensificado la presión militar y política sobre Taiwán para que acepte sus pretensiones de anexionarse la isla, la presidenta taiwanesa prefiere conservar los lazos diplomáticos no formales con Estados Unidos, su más importante respaldo internacional. Así que hoy la delegación legislativa dejó muy clara la postura de Estados Unidos en un discurso público que decía lo siguiente: en cuanto a la situación regional a la que todos prestan atención, Taiwán seguirá intensificando la cooperación con Estados Unidos para defender nuestros valores compartidos de libertad y democracia y para garantizar la paz y la estabilidad en esta zona del planeta. Y bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino aún no ha hecho declaraciones formales sobre la reciente visita. Seguramente debe estar esperando que sus amigos de los grandes medios de comunicación izquierdistas vuelvan de vacaciones para poder dar difusión a su gran berrinche. Y con esta nota llegamos al fin del resumen semanal de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo y tu apoyo, muchísimas gracias. Que sigas teniendo un excelente fin de semana. Hasta la próxima.